Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Venimos ahora a nuestra clase, a nuestra primer clase de este segundo ciclo, ¿verdad? Felicidades. Como nada, ya vamos por el segundo ciclo, por otras 4 materias más, si Dios lo permite. Déjeme solo enviarle a mi hermana Vanessa porque no puede entrar, dice. Permítame. Vamos a ver si puede entrar ahora. Permítame. Vamos a ver si puede entrar. Muy bien. Como les decía, gracias a Dios que vamos ahora a iniciar un nuevo ciclo, ¿verdad? No sé, hermano Gustavo Presa no se conectó, tal vez va en camino, pero vamos a hacer una introducción. Pero en este momento vamos a orar para pedirle al Señor que tome el control de esta materia, ¿verdad? Porque es un poco, tiene mucha controversia, ya lo van a ver ustedes, pero igual estamos todos aquí para aprender, amén. Hermano Neftalí, no sé si nos escucha, mueva la cabeza o la mano porque yo no le oigo nada, pero por lo menos muévame la mano para ver si usted me escucha. No le escuchamos nada. Ok, bueno, espero que me esté diciendo, yo sí le oigo, pero vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias le damos por la oportunidad que nos da de iniciar una clase más. Esta materia, Señor, te la ponemos en tus manos para que seas tú, Espíritu Santo, nuestro guía en todo este semestre. Que nos ayudes, que nos quites los obstáculos, Señor, que puedan venir a nuestra vida para poder aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de mi hermana Sandra, de mi hermano Dimas, mi hermano Neftalí, mi hermana Cintia Vanessa Quiroa, mi hermano José Presa, que aún no se ha conectado, pero pedimos, Señor, que seas tú llevándonos en el hueco de tu mano y que nos puedas dar las energías, la sabiduría y todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta materia. Gracias te damos, mi Señor, porque siempre, siempre estás ahí respaldándonos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hermana Cintia, ponga la cámara, por favor. Vamos entonces ahora a ver nuevos temas y espero que haya podido darle una ojeada al material. Si no, pues les recomiendo que en estos días puedan con tiempo imprimir su folleto y mandar a comprar su libro, ¿verdad? Ya todos lo tienen, correcto, gracias. Vamos a estarlos utilizando tanto el folleto como el libro y alguna otra información que se les va a compartir y que usted puede después volverla a escuchar, ¿verdad? Porque gracias a Dios que nuestras clases van a estar siendo grabadas. Vamos ahora a ver la introducción de esta materia y como les repito es Doctrinas Bíblicas 2. Vamos a ver tres grandes temas en esta materia que son la antropología, la amartiología y la soteriología. De estos hablamos un poco el semestre pasado en Doctrinas 1 y hablábamos que la antropología se trata del estudio del hombre, ¿verdad? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Cuál es su
quién fue su creador y todo eso, ¿verdad? También vamos a hablar acerca de la martiología, que es la doctrina del pecado. Y por último, de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Hermana Cintia, y la cámara la puede poner para poderle indicar, porque a lo mejor el sonido. ¿Ustedes sí me escuchan, hermana Sandra? Sí, yo Sí, la escucho. yo la escucho bien, ¿no? Usted también, También. ok. Hermana Sí, solo el Cintia, hermano Neftalí no se ¿usted no me escucha. escucha, hermano Neftalí? Mire, diga así, así, ve, con las manos así, porque no le veo la... Vaya. Hermana Cintia, a lo mejor sea un problema de la computadora o si quiere, por ahora entre en el teléfono. No sé si puede entrar de su teléfono. Escríbame ahí. Sino que se salga y vuelva a entrar, porque ahí Yo digo que sí, sálgase cuando y vuelve a vuelva. entrar, le pide ahí, le dice que si puede, se necesita usar el audio de la Es computadora. cierto. Vuelva, salga, gracias hermano, salga y vuelva a entrar. Oh, ok, bueno. Ok, no sé qué pasó aquí, pero lo bueno es que me escucha. Ese ya es plan con maña para no contestar las preguntas que les haga. Esperemos que nuestra hermana Vanessa salga y... tengo que escribirle porque no me oye. Espérenme. Hermana, salga y vuelva a entrar. ¿Cómo me dijo hermano Dimas? Que le ponga que Cuando se le dé conecta, cuando se vuelve a conectar, ahí le dice que si puede, que use el audio de la cámara y computadora. sonido. Ajá, que use el audio de la computadora. Audio de la computadora. Ok. Vaya, vamos a ver, esperemos que la hermana sí lo pueda hacer. Muy bien, entonces les decía que vamos a ver estos tres grandes temas, ¿verdad? Que es la antropología, como les decía, el estudio del hombre, luego la amartiología. ¿Se acuerdan del término amartío? Que lo estudiamos, que tiene que ver con pecado, ¿verdad? Con el pecado. Entonces, es el estudio del pecado y el estudio de la salvación. Entonces, sabemos nosotros cuando hablamos de la antropología, vamos a ver la definición, vamos a conocer cuál es la definición de la antropología, así como cuál es el origen del hombre. ¿Sabe usted que por lo menos hay 5 posturas acerca de esto? Vamos a conocer cada una de ellas y también vamos a saber nosotros cuál es la que nosotros seguimos, ¿verdad? Así como cómo fue la creación del hombre. Y esto, mire, lo vamos a ver doble porque lo vamos a ver aquí en doctrinas y lo vamos a ver en Pentateuco también. Recuerde que vamos a estar estudiando los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a ver también dentro de la creación del hombre cuál es la historia de Adán y Eva o la historicidad de Adán y Eva, así como los propósitos de la creación del hombre, cuáles fueron los propósitos iniciales y perfectos que el Señor tenía para con nosotros, ¿verdad? La relación de Dios con el hombre y la relación del hombre con el mundo. ¿Cuáles fueron todas esas instrucciones que nuestro Señor y Creador y Dios le dio al primer hombre con respecto a la humanidad? Asimismo, nos vamos a enfocar en la naturaleza del hombre, cuál es la definición de hombre, los componentes del ser humano, la tricotomía del hombre, que todo eso ya son términos que usted ya conoce porque los vimos tal vez no muy extenso la clase pasada, pero sí lo pudimos ver a grosso modo. Bienvenida. ¿Sí nos escucha?
Sí, ya lo escucho. Lo que pasa es que estaba tratando en el teléfono y como es nuevo, no estaba En la descargada la plataforma aplicación. de Zoom. Y Ah, ahorita me pasé a la computadora, sí. Pero sí, ya lo ok. escucho. Ah, va. Gracias. Perfecto, entonces. Ok. Muy bien. Entonces les decía que también, así como vamos a ver la naturaleza del hombre, vamos a ver también la personalidad del hombre. ¿Cuál es la personalidad? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos acerca de el intelecto, los sentimientos y la voluntad del hombre, que de eso está compuesto el hombre, el ser humano? Por eso le llamamos la tricotomía del hombre. Además, esa conciencia natural del hombre, pero sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Y, por supuesto, la caída del hombre. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la humanidad y en el hombre en sí? La caída del hombre. ¿Cuáles son sus interpretaciones? ¿Cuáles son los pasos hacia la caída? ¿Y cuáles son esos resultados que hasta el día de hoy los podemos ver? Fíjense que algo curioso que me pasó en estos últimos, en estas últimas 4 semanas, digámoslo así, es que yo creía que los animales sufrían al dar a luz, que los animales sufrían cada vez que tenían un hijo y una cría, digámoslo así, ¿verdad? Y yo dije, wow, pobrecita, porque cuando me dijeron que mi perrito posiblemente tenía 6 crías, yo dije, wow, un dolor por cada cría. Pero no, hermanos, fue nada más la primera, un medio grito. ¿Y sabe usted? Que salió ese perrito y luego los otros, uno por uno. Pero sabe que fueron 7. Fueron 7. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que sabe usted que los demás, ella no lo sintió. Ella solo los tenía y ni siquiera arrugaba la cara. Yo esperaba solo así un movimiento en su vientre y ya. Y ahí caí en cuenta, hermanos, que la maldición de los dolores de parto, en Génesis en ninguna parte dice, y a Eva, la mujer, va a tener dolores, y todas las hembras de cada animal y de cada especie que hay en la tierra. No, por eso mismo es que se reproducen y se reproducen y se reproducen, porque no les duele. Entonces, vamos a estar viendo cada una de esas cosas que, bueno, yo no sé si usted ya lo sabía, pero yo no es la primera vez que yo pude estar al tanto del nacimiento de estos cachorros. Entonces, sabemos que solamente Dios puede revelar realmente a Dios. Eso lo veíamos también en las clases pasadas, que solamente es Dios a través de su palabra el que puede revelarlo a sí mismo. Esta revelación de sí mismo es tan necesaria para la salvación del hombre porque esto se nos da a través de las escrituras. De la misma fuente, ¿verdad? Las escrituras, nosotros vamos a derivar aquel punto de vista de Dios con respecto al hombre, que es el punto de vista verdadero y no aquel que vamos a ver en las teorías creacionistas, las evolucionistas y otras más que tenemos acerca de lo que el hombre piensa que ha sido la creación del hombre. Entonces vamos a ver cuál es el punto de vista verdadero a la luz de las escrituras y puesto que nos haríamos esta pregunta, ¿quién puede conocer al hombre mejor que su creador? ¿Verdad? Si ese es Dios. Hasta el día de hoy, el ser humano, la ciencia, la medicina está tratando y la psicología también está tratando de entender cómo estamos hechos, cómo es que funciona nuestro ojo, cómo funciona nuestro cerebro para decirle a la boca que hable o que se calle. El mío está atrofiado porque el mío solo habla y no se puede callar y dice cosas que no debe de decir. Así que todavía los médicos están adivinando qué me pasó, ¿verdad? Gracias a Dios que ustedes tienen bien puestos los tornillos, tanto para hablar como para callar. Pero todavía el hombre está en busca o en la búsqueda de esto. Mire, si no, la ciencia, la medicina está todavía trabajando para ciertos desórdenes que hay en nuestro cuerpo.
¿verdad? Que debido a la genética, debido a la degeneración de células, podemos encontrar en este día o en este siglo, digámoslo así, tanta enfermedad que ni siquiera sabíamos que existía. Ahora, cuando en estos días nosotros vemos todas aquellas filosofías falsas que representan en forma errónea la naturaleza del hombre, es importante que estemos nosotros bien fundamentados en la representación correcta, a dónde es que nos debemos de apoyar nosotros. También estaremos capacitados, hermanos, para poder enfrentar todas aquellas doctrinas del pecado, del juicio, de la salvación, que basan el punto de vista bíblico relativo a la naturaleza del hombre. ¿Se recuerdan ustedes que en las clases pasadas vimos cómo aquellos creían que el pecado solamente había quedado en Adán y Eva? ¿Sí recuerdan eso? Pero que no se había trasladado al hombre, por lo tanto, nosotros no éramos pecadores. Y por lo tanto, nosotros no necesitamos de un Salvador. Y por lo tanto, nosotros no necesitamos a Cristo. Esa es la importancia de estas tres doctrinas que vamos a ver en esta materia. Antropología, amartiología, que es la del pecado, soteriología, que es la doctrina de la salvación. Espero que con esta breve introducción podamos haber llegado a conocer de qué se va a tratar esta materia de doctrinas bíblicas 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Algo que tenga que ver con respecto a los materiales? Le voy a dar el tiempo en este momento para que pueda decírmelo. Hermana Nastalí, ya le estoy imprimiendo ahí su folleto. Mañana los anillos y mañana es miércoles, el jueves, primero Dios, se los voy a enviar por correo, ¿ok? Antes de que me diga eso. Le vi la cara. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción? Hermano José, bienvenido. Creí que no iba a poder estar con nosotros, pero qué bueno que ya está aquí. No, me ha tocado andar corriendo, pero gracias a Dios aquí estamos. Vaya, ponga la cámara porque si no, la hermana Vanessa no lo va a conocer. Y va a decir, ¿y esta hermana con quién está hablando? Si yo no veo a nadie ahí. Les quiero presentar a nuestra hermana Vanessa Quiroa. Ella es una servidora de nuestra iglesia y pues tiene de estar en la iglesia desde que estaba en el apartamento. Es más, su hijo fue el primer niño de escuela bíblica en Taber Houston. Ven, hermana Vanessa. La voy a dejar para que se presente con nosotros y que le demos una cordial bienvenida. A ver, hermana Cintia, Vanessa. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, mucho gusto. Soy Cintia Vanessa, legalmente pues es Cintia, ¿verdad? Porque aquí el primer nombre es el que vale, pero todos me conocen por Vanessa. Las disculpas del caso, estoy con la niña, no tengo quien me la vea a esta hora, pues me van a disculpar, ¿verdad? Pues la verdad que sí, somos servidores del Taber de Houston desde que empezaron en el apartamento prácticamente. Y me recuerdo que a mi hijo todos se peleaban por cuidarlo porque era el único bebecito que estaba en la escuela bíblica. Y hoy ya tiene 10 años, ya está en primario, ya creció mucho él. Pero honestamente venimos desde el Taber Central. Estamos congregándonos en el tabernáculo desde el año 2001 y venimos desde allá. Estamos aquí en Estados Unidos desde el 2013. Y pues sí, hemos estado sirviendo en escuela bíblica por varios años ya y necesitamos prepararnos más para que ese semillero de escuela bíblica dé frutos al 1000 por 1, no al 100, al 1000, porque sabemos que ahí es donde el Señor está preparando los futuros pastores, los futuros salmistas, futuros evangelistas, misioneros, que sabemos, maestros, ¿verdad? Entonces necesitamos prepararnos un poquito más en lo que es la palabra del Señor y pues aparte que es una deuda que tengo pendiente con el Señor. Yo estaba estudiando teología cuando me vine para acá
y le pedí autorización al Señor de que me viniera, iba a dejar el colegio de teología y que me autorizara a salir de allá y venirme y que viniera bien, ¿verdad? Porque venía embarazada, es como un testimonio, un pequeño testimonio. Pero llegué aquí y pues me establecí, puse de pretexto una y mil cosas, trabajo, medios y todo. Entonces, ahora pues el Señor me jaló la oreja, me está jalando la oreja y me dijo, tenemos una cuenta pendiente. Y pues aquí Amén. estamos tratando de pagar la cuenta y pues que sea el Señor conmigo y pues que me ilumine para seguir adelante, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y mucho gusto a los que no me conocen. Ah, Ok. A los que amén. me conocen, la hermana Sandra y el hermano Dimas. Bueno, pues Ok. bienvenida hermana y Amén. Abby, bienvenida Abby, vas a aprender más que tu mamá. Sí. Ay, no. Bueno, muy Ok. bien, sigamos. Vamos a compartir por acá el folleto. Si tiene su libro, déjeme ver por dónde lo puse. Ah, déjeme ver, vamos a compartir aquí. Ah, permítame. Permítame. Permítame, solo estoy pidiendo autorización para compartir. Vamos a ver. Oh. Bueno, si tiene su folleto, lo puede leer. Vamos a ver entonces lo que es la introducción de la antropología. Si quiere, váyase a su libro. Creo que el libro sí lo tienen todos. Amén. Váyase ahí a su libro y váyase a la página 131. Página 131. La creación y estado original del hombre. No, no me han habilitado, permítame. No, hermanos, bueno, no voy a poder compartir la pantalla, pero vámonos entonces al libro. Ok, bueno, vámonos por favor al libro, a la página 131. Página 131. Y vamos a hablar acerca, quiero que vaya viendo usted ahí su libro, ¿verdad? Porque no sé si ya todos tienen impreso el folleto, ya lo imprimieron. Aún no. Ok, entonces mejor trabajemos con el libro. Vale, muy bien. Vamos entonces a Génesis 1:26, por favor. Génesis 1:26. Quien lo tenga me lo lee, por favor. Génesis 1. Amén. Amén. Génesis 1:26. Génesis
1:26, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Muy bien. Esta porción de la escritura está en este momento más que todo diciéndonos a imagen y semejanza de quién es que fue hecho el hombre. Entonces, esto pues, permítame. Esto es lo que a nosotros nos trae, en este caso, como la certeza, digámoslo así, de que tenemos un respaldo como seres humanos. ¿Quién nos está respaldando? ¿Quién se acuerda de lo que representa o lo que significa imagen y semejanza? ¿Quién se recuerda del ciclo pasado? ¿A qué se refiere cuando decimos que somos hechos o creados a imagen y semejanza? A la sombra de Dios. A la sombra, correcto. Dice que somos la sombra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, permítame. Vamos a ver, permítame que ya me habilitaron acá. Okay. Ok, ¿sí se ve? ¿Sí? Amén. Sí, la primera página. La primera página, sí. Ok. No sé aquí. Bueno, vamos a ver acá. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a estar en lo que es la antropología. Les decía que el significado de imagen y semejanza del hombre, más que todo tiene que ver con la sombra de Dios, ¿verdad? O el parecido con la sombra de una figura, que en este caso sería la sombra o la figura de Dios. Ahora, sabemos que la palabra imagen significa sombra o bosquejo de una figura y semejanza significa el parecido de aquella sombra con la figura. Por lo tanto, es que nosotros tenemos la certeza de que nos parecemos a nuestro creador, ¿verdad? A quien nos creó. Ahora bien, dice acá que la antropología es el estudio de la doctrina del hombre y hoy en día la palabra antropología es usada en dos sentidos. En el sentido teológico, que es la investigación del hombre en relación a Dios, y en el sentido científico, que es la ciencia del hombre que trata sus características físicas, el origen, el desarrollo de las razas, en conjunto con la cultura, las costumbres y aquellas creencias de la humanidad. Entonces, la especulación que todos estos científicos hacen acerca del hombre en relación a Dios es la que nos va a llevar en este momento a estudiar estas 5 posturas con respecto a la creación. ¿Sabe usted que tenemos una postura que es la postura ateísta? La postura ateísta. Vamos a, más adelante está acá, pero quiero mencionárselas primero para que vayamos viendo cómo es que el hombre comienza a investigar esto y hasta dónde nos quiere llevar o hasta dónde nos lleva. Por ejemplo, vamos a decir que la evolución ateísta, yo les voy a hacer llegar este material después.
Dice que la declaración de esta evolución ateísta, o sea, sin Dios, dice que todas las cosas en el universo han llegado a existir y han evolucionado hasta llegar a su forma actual como, oiga esto, como resultado de un proceso natural, sin la colaboración de ningún poder sobrenatural. Si quiere, escríbalo en su cuaderno y ponga usted evolución ateísta y escriba el concepto de la declaración de esta postura. Evolución ateísta. Evolución ateísta. Declaración de la postura. Todas las cosas en el universo, todas las cosas en el universo, todas las cosas en el universo han llegado a existir. Todas las cosas en el universo han llegado a existir y han evolucionado hasta llegar a su forma actual y han evolucionado hasta llegar a su forma actual, coma, como resultado de un proceso natural. Como resultado de un proceso natural, coma, sin la colaboración de ningún poder sobrenatural. Sin la colaboración de ningún poder sobrenatural. Se los leo todo junto. Todas las cosas en el universo han llegado a existir y han evolucionado hasta llegar a su forma actual como resultado de un proceso natural, coma, sin la colaboración de ningún poder sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando, podemos encontrar aspectos positivos de esta postura, según lo que ellos proponen. ¿Y cuáles serían estos aspectos positivos? Número uno, que parece darle explicación al origen de todas las cosas, ¿verdad? Porque es algo que el hombre puede ver. Lo que al hombre no le gusta es creer en lo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces, este es uno de los aspectos positivos de esta postura. Número dos, dice que presenta una sola explicación para la existencia de todo. ¿Cuál es? La evolución. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que esta tijera, cuando va evolucionando, puede llegar a convertirse en una botella. Eso le está diciendo esta teoría, que todo tiene que ver con la evolución. Y número tres, ofrece la única alternativa real a la creación como obra de Dios. O sea, Dios creó aquellos seres, ¿verdad? Diminutos, evolucionaron y se convirtieron en hombre y mujer. Eso es lo que dice esta teoría. Y otra cosa es que elimina a Dios y exalta al hombre. Como les repito, esta declaración de esta postura tiene que ver con estar de acuerdo con lo que podemos ver, más no con lo que no podemos ver. ¿A quién no podemos ver? A Dios. A Dios solo se le puede sentir. Pero en esta postura también, así como hay aspectos positivos, también tenemos aquellos problemas de esta postura. ¿Y cuáles son estos problemas o estas respuestas de aquellos que defienden esta postura? Número uno, que no podemos explicar el origen de la materia. ¿Por qué? Porque la materia es eterna, dice, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, miren, es cierto, todo evolucionó, sí, pero ¿cuándo se originó? Ahí viene la pregunta clásica, ¿quién fue primero, verdad? Si el huevo o la gallina. Luego dice que no pueden ellos explicar la complejidad de la materia. Como respuesta a esto es que ellos hablan de billones de años de evolución
que son la causa de la complejidad de la materia. Pero ¿quién nos dice a nosotros que realmente son billones de años? Luego, no pueden explicar el surgimiento de la vida. ¿Por qué? Porque la vida original dice que evolucionó de biopolímeros que evolucionaron de compuestos inorgánicos. Es lo que ellos creen. Nosotros no sabemos ni qué significan esa palabra, pero eso, o sea, ellos no pueden entender cómo alguien, en este caso Dios, el creador, de la nada forma un hombre. Bueno, en este caso dice que es del polvo de la tierra, ¿no? Agarra polvo de la tierra y dice que forma al hombre y luego le da el ruaj o el soplo de vida que hace que él cobre vida, ¿verdad? Que cobre vida. Tampoco no puede explicar el hecho de que el hombre es consciente de Dios. O sea, en respuesta a esto, los científicos dicen que esto también fue producto de la evolución. O sea, a medida que iban evolucionando, ellos fueron sintiendo la necesidad de Dios. Eso no es así. ¿Por qué nosotros creemos el ser humano siempre busca a un ser supremo? Porque estamos ligados, como decíamos al principio, con nuestros sentimientos, intelecto y voluntad. ¿Con quién? Con ese Dios que el cual nos creó a su imagen y a su semejanza. Muy bien, vamos a leer entonces acá en cuanto a los orígenes del hombre y vamos a ver este esquema de narración del Génesis sobre la creación. Hermano José, ¿me ayuda a leer, por favor? ¿Desde Todo dónde lo hasta que es dónde? desde el esquema de las narraciones hasta aquí, hasta única. Perfecto. Dice, esquema de las narraciones del Génesis sobre la creación. No podríamos hablar de orígenes sin hablar de Génesis, el cual trata de los orígenes. Observamos de manera cuidadosa un esquema de las naciones sobre la creación en Génesis. Versículos capítulo 1 y 2. Tres Amén. cosas. Número 1, estructura literaria. Aunque la Biblia lleva los signos de revelación divina, también manifiesta literatura humana. El Espíritu Santo inspiró la Biblia utilizando el estilo humano para transmitir el mensaje de Dios. Para poder apreciar la enseñanza bíblica de los primeros capítulos del Génesis, debemos tomar en cuenta su estructura literaria. Estos versículos nos revelan dos secciones. Número 1, la primera comienza con el verso 1 del capítulo 1. Esta sección se centra en la creación general y Dios es identificado como Elohim, Dios creador. Esta sirve como introducción al libro de Génesis y a toda la Biblia. Número 2. La segunda comienza con el verso 4 del capítulo 2. Este se enfoca en la creación del hombre y el entorno del Edén. Y Dios es identificado como Yahvé o Jehová, como Dios del pacto. Esta sección sirve como introducción al libro de Génesis hasta el capítulo 4. Muchos eruditos han considerado estos dos relatos como dos creaciones distintas, pero es más consistente con la manera de escribir de los hebreos que estas dos partes eran complementarias, pues los hebreos usaban mucho la repetición. Muchas veces la narración repetitiva abunda más que la única. Amén. Muy bien, algo que resaltar acá es el hecho de que hay muchos que creen que existieron dos creaciones, ¿verdad? Y hablan que recuerdan cuando en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el momento que dice que estaba desordenada y vacía, dicen, ok, entonces la creación que Dios había hecho antes estaba bien, pero luego se desordenó y entonces es aquí cuando muchos le abren ese espacio a creer que fue el momento en que
en que existe la lucha allá en el cielo con Satanás y él es enviado a la tierra como castigo por su rebelión. Entonces, vemos todos estos aspectos acerca de la creación y, como le digo, ellos tienen varios enfoques. En este caso, este sería como la estructura literaria, cómo está compuesta la Biblia, que tenemos nosotros que entenderla porque hasta la forma de la escritura, como bien lo dijo nuestro hermano, tiene que ver para no crear nosotros falsas interpretaciones, porque así como a ellos les gusta ser muy expresivos y muy repetitivos, eso que no se le olvide, esto podría ser una de las razones por la cual hay personas que creen en que existieron dos creaciones. Pero también tenemos nuestro otro enfoque, que es el teológico. ¿De qué se trata este enfoque? ¿Me lo puede leer, hermana Sandra? Amén. ¿Solo el 2? Sí. Número 2. Enfoque teológico. El estudio del hombre no debe considerarse de manera independiente de Dios. Dice la Biblia que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por esta razón, toda descripción del hombre que no sea teológica será incorrecta. La presentación bíblica del hombre tiene un foco teológico. El hombre siempre es considera en relación a su creador. Amén. Amén. El hombre siempre es considerado, digamos, ahí se me faltó ahí, en relación a su creador. El enfoque teológico. Entonces, vemos que aquí dice la Biblia como Dios lo creó. La postura que les acabo de leer es la evolución ateísta. Ellos están diciendo que no tienen nada que ver con Dios, sino que todo fue base de una evolución de la materia, la evolución de la materia. Ahora, tenemos también otra evolución que es la teísta, evolución teísta. ¿Y de qué nos habla esta postura? Esta postura nos dice que todas las cosas en el universo han llegado a existir y existen y han evolucionado hasta llegar a su forma actual como resultado de un proceso natural, oiga bien, guiado por el Dios de la Biblia. O sea, sí, por eso se llama evolución teísta, porque creen en Dios, pero no creen que Él fue capaz de crear de la nada, sino que como que agarran una parte de esta teoría o de esta evolución ateísta que habla acerca de la evolución de la materia, pero dice que esta va evolucionando hasta llegar a su forma actual, como somos usted y yo, el hombre de carne y hueso, pero esto fue un proceso guiado por el Dios de la Biblia. O sea, ¿cuáles son esos aspectos positivos que podríamos encontrar nosotros en esta postura teísta? Es que une la verdad conocida mediante la revelación especial con la verdad conocida mediante la revelación general de la naturaleza y la verdad descubierta por la ciencia. Entonces, aquí dice la verdad o la revelación especial es aquella que la misma naturaleza nos llama a conocer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le encontramos un sentido, como le dijera, un sentido literal a lo que nosotros estamos encontrando, sino que viene y dice, no, pues miren, es como traer una semilla, sembrarla, y obvio, le ponemos agua y le ponemos abono, y esto crece y se hace un árbol. Así que, ¿qué ciencia hay ahí? Sí, pero ¿quién trajo la semilla? ¿Quién creó la semilla? ¿Quién creó el agua? ¿Quién creó la tierra? Para que todo eso se juntara y forme un árbol. O sea, no es tan sencillo. Entonces vienen y dicen ellos, no, pues todo eso lo hizo el Dios de la Biblia. Entonces, aparentemente, en esta postura, Dios obra en la historia
según este patrón, interrumpiendo e interviniendo de vez en cuando, rara vez, en el curso de los eventos. O sea, sí, cuando ya no hay salida de dónde aparecieron estas cosas, está bien que digamos que fue de parte del Dios de la Biblia. Pero mientras tanto lo podemos demostrar nosotros con hechos y con cosas tangentes, entonces no tiene nada que ver Dios. De esto se trata esta postura. Ahora, hay otro carácter histórico en esto. Dice que fueron muchos críticos de la Biblia, que son aquellos que niegan la autenticidad histórica del Génesis. Muchos afirman que Génesis 1 y 2 es mitológico y primitivo. O sea, cuando hablamos de mitología, ¿recuerdan el término mitología? Que tenía que ver con cuentos, ¿verdad? Mágicos y que podrían ser historias inventadas. Entonces, lo más sorprendente es que hay ciertos estudios evangélicos que minimizan el enfoque histórico de Génesis, afirmando que el punto es teológico y no histórico. Fíjense que hay otro tipo de creación que es la creación progresiva. Esta postura dice que Dios creó al mundo de forma directa y deliberada, sin dejar nada al azar, sino que lo hizo en periodos largos de tiempo que corresponden aproximadamente a eras geológicas. ¿Cuáles son estos aspectos positivos de este tema? Dice que provee una armonía razonable entre el registro del Génesis y los hechos científicos, en este caso los hechos históricos, ¿verdad? Y también dice que exegéticamente, o sea, extrae de la Biblia, de la traducción de día como era, y dicen que es legítima. O sea, por eso es que le adjudican a la tierra billones de años y no 6 días literales, ¿verdad? Como lo habla la Biblia. Es también una conclusión tentativa que admite que no cuenta con toda la evidencia científica y que muestra nuestra comprensión del texto podría cambiar a medida que el estudio académico de la Biblia avanza. Pero recordemos que pueden cambiar los comentarios que nosotros le hagamos a la Biblia, pero la Biblia en sí no puede cambiar porque dice que no podemos añadir ni siquiera una coma, una tilde a lo que ya está escrito por inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos problemas que se han encontrado con esta postura? La postura de la creación progresiva. Dice que existen discrepancias, o sea, diferencias entre el registro de los fósiles y el orden de la creación del Génesis. ¿Por qué? Porque en Génesis ahí nos registra plantas, peces, animales terrestres, que fueron creados en el momento de esos días de la creación. Entonces la ciencia podría estar en una equivocación en cuanto a esto, o Génesis puede haber omitido las primeras formas de vida. Ahora, sabemos nosotros que interpretar esos 6 días de la creación como eras es exegéticamente inusual. Cuando decimos exegéticamente inusual, nos referimos a que nos basamos a lo que dice la Biblia para poder explicar algo, ¿verdad? Y esto lo que hace es que el sol no aparece hasta el 4º día. O sea, ¿cómo pudo haber vida antes de esto? La muerte dice que hizo su entrada al mundo antes de la caída. ¿Cómo así? Porque se torna horrenda con la caída, pero ya existía antes de eso. ¿Por qué lo podemos decir? Porque desde el momento en que el pecado entra al mundo, la muerte va incluida. ¿Y cómo entra al mundo el pecado? Por medio de Satanás. Amén. Muy bien, vamos a seguir aquí con el folleto. Dice que es claro que el propósito único de Génesis no solo es enseñarnos la historia,
sino que reconocemos que estos capítulos tienen una enseñanza teológica. Pero, ¿por qué uno y no la otra a la vez? Génesis es tanto histórico como teológico. ¿Cuáles son esas tres razones de por qué consideramos esta narración de Génesis como un escrito histórico? Primero, vamos a ver que esos primeros capítulos que tenemos en el Génesis tienen un tipo de lenguaje y estructura gramatical que caracteriza la narración histórica y llama. Tal vez solo un versículo, que es el 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo tiene un carácter poético. Además, el lenguaje es claramente literal, más que simbólico. Recuerden eso siempre. Cuando tenga su folleto, lo subraya, de que estamos hablando de un sentido literal. Si la Biblia lo dice así, lo describe así, entonces nosotros también debemos de creer que así como el Señor creó con solo la orden de su palabra, así fueron hechos la separación de la luz de las tinieblas, la expansión de las aguas, la separación o el límite que puso el Señor al mar, ¿verdad? Para que no pasara y dejara la tierra firme. Entonces, todo este tipo de estructura gramatical tiene un tipo de secuencial como el de los libros históricos narrativos, como de Josué, Jueces, que nos habla de guerras y de conquistas y de todo eso. Entonces, no solo de los dos primeros capítulos del libro podemos nosotros encontrar esta situación de tomar la historicidad de la Biblia, sino que estos capítulos describen la historia verdadera. Sé, hermanos, que esto es como un poco tedioso porque estamos hablando de puras teorías y esto. Hermana, Pero, dígame. una pregunta. En Génesis, ¿sabe? Cuando la creación del hombre, Dios no dice que, o al menos yo no he encontrado, pero sé que la Biblia no lo dice, pero históricamente no sabemos qué idioma le dio Dios al primer hombre, ¿no? O al primer hombre. No, y recordemos que dice que él estaba ligado al hombre. Puede ser que fuera algo sensorial, digámoslo así, ¿verdad? Pero luego decimos que Dios le habla y el hombre escucha la voz de Dios, o sea, ya hace uso de los oídos, ¿verdad? Sí, porque Y tienen una comunicación una y especialmente comunicación, en la caída cuando dice, ¿dónde estás, Adán? Y él ¿sí? dice, me escondí porque estaba Estaba desnudo. estaba desnudo. Ajá, Entonces, sí. pero nunca, no hay o sea, no sabemos No, nosotros con exactitud, no hay en la historia que pueda decir qué ¿cuál idioma fue el era. idioma? No lo podemos saber. Y el hombre, según los estudios, ellos hablan de la primera comunicación como jeroglíficos. ¿Sí recuerda a los, ¿cómo se dice? El hombre primitivo, digámoslo así, que creían que la teoría evolucionista dice que han encontrado registros de cuevas en donde se comunicaban en base a jeroglíficos, pero lo que usted me está preguntando, entiendo, es qué idioma que se pudiera escuchar, ¿no? Audible, ¿verdad? Es el Sí, que vaya, ellos habían por ejemplo, nosotros utilizado, podemos hablar español, inglés o inglés y cualquier cualquier otro idioma. idioma. Sabemos que las lenguas fueron confundidas, ¿no? En en la Torre de Babel, Sí. pero antes que eso tuvo que haber un idioma, por ejemplo, el idioma que ya cuando estaba toda la primera creación, que todos fallecieron, excepto Noé y sus hijos, ¿no? Sí, y sabe usted que esto tiene que ver, bueno, no sabemos, y eso pues quizás solo lo vamos a conocer el día que estemos delante de la presencia del Señor, porque dice que Adán no solo tuvo la facultad de hablar, sino que también de razonar. Entonces era un lenguaje que Dios le había enseñado al hombre desde el momento en que le da facultades para poder sojuzgar la tierra. Entonces, no hay pruebas de eso, no podemos preguntarle
a nadie eso. Lo que sí sabemos es que a medida el hombre va, imagínense que Adán, él vivió casi más de 700 años, ¿no? Y venimos con, podríamos ir a los historiadores para ver cuáles fueron los primeros tipos de lenguajes o idiomas que existieron en la Tierra, para por lo menos tener más o menos una idea, porque recuerde usted que el idioma ha ido evolucionando, ¿verdad? Y tenemos nosotros, que en la Biblia habla que ellos venían con un lenguaje hebreo, ¿verdad? Que bueno, nuestro padre Abraham, ¿no? El padre Abraham que viene con su idioma que existía allá en Babilonia, estaba también el arameo, el egipcio, que era una cultura mucho más antigua. Entonces, sería bueno investigar cuáles fueron esos idiomas que se dieron al principio de la historia, o sea, los más antiguos, como para poder tener una idea. Pero créanme que Dios no necesita esos idiomas. ¿Usted cree que Dios no puede escuchar a un sordo o a un mudo? Claro que sí, porque Él escucha sus pensamientos. Entonces, por eso le digo que debe haber sido una manera sensorial de comunicarse con Adán. Claro, la Biblia dice que le da facultades para poder hablar. ¿Por qué? Porque vemos que Eva se comunica con la serpiente de modo audible. Entonces, sí tenían esa facultad, ¿verdad? De hablar, pero lamentablemente en este momento yo no le podría decir eso. Sería bueno investigarlo y para la próxima clase me traen esa tarea, a ver cuáles fueron los primeros idiomas que se dieron en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros más o menos tengamos una idea y pídale al Espíritu Santo la llenura para que, pues, ve que Él es el que nos da las lenguas, ¿no? Así que anótelo ahí como tarea, cuáles fueron los primeros idiomas, lenguas que existieron, ¿verdad? Medios de comunicación del hombre. Para poder tener una idea, es muy buen punto, hermano Dimas. Gracias. Sus compañeros se lo agradecen también. Bueno, vamos a ir avanzando. Yo nomás acá. pregunté, no me Sí. acusen de nada, yo nomás pregunté. La idea de la tarea es de ella. Óigalo. Como Nada. dijo que él, ¿por qué soltaste por qué hiciste eso? Y el demonio dijo, no, yo nomás solté el caballo. Ah, vaya. Bueno, vemos también que en los primeros capítulos del Génesis están vinculados las demás secciones narrativas, ¿verdad? Y aquí comenzamos a hablar de Abraham, ¿verdad? Del cual ya conocemos su árbol genealógico, de su padre Taré, y cuáles son las raíces de Taré que están escritas hasta Sem, que es uno de los hijos de Noé. Y el capítulo 5 comienza con las generaciones de Adán, el cual fue creado a la imagen de Dios, como lo describe el capítulo 1 y 2. Entonces, vemos cómo estos capítulos 1 y 2 de Génesis son importantes, hermanos, de conocerlos nosotros que estamos estudiando, ya que son históricos, en la misma manera que los demás capítulos del Génesis. Génesis 2:4 nos da la respuesta. Vamos a ver qué dice Génesis 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Si usted no había leído esto es como una repetición de la creación, que es lo que estábamos hablando al inicio de la clase. Y dice, mire, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego dice que plantó un huerto y que le dio todo árbol delicioso para comer,
describe cuáles son los ríos que están rodeando al Edén. Y va viendo usted toda la formación tanto de la flora, de la fauna, y hasta llegar a cómo Dios crea a Eva, que dice allá en el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, vemos ahí cómo acá este capítulo 2 es un complemento del capítulo 1 en cuanto a la creación. Muy bien. Miren, yo sé que son muchos capítulos, pero quiero que nos enfoquemos más que todo en la palabra de Dios. Vamos a ver. Hay exactamente del Génesis 50 capítulos. 50 capítulos. Vamos a ver. 50 capítulos tenemos 4 semanas que van a ser las clases. 12 capítulos y medio por semana tiene que usted que ir leyendo de Génesis. O sea que la próxima clase usted me tiene que haber leído hasta el capítulo 12 de Génesis. Esa va a ser su lectura. Si usted tenía un devocional, lo va a suspender por estos meses porque vamos a leer todo el Pentateuco. No hay otro momento para leer el Pentateuco que cuando estamos llevando la clase de Pentateuco. Así que vamos a ir leyendo hasta el capítulo 12 de Génesis. Y además de eso, les tengo el 30% de su examen de la unidad 1. 30%, anote, del examen, porque eso va a costar esta tarea. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Quiero que use su ingenio y que me haga el desarrollo de la creación en PowerPoint, en Word, o me lo hace escrito y me lo viene a dejar. Hermano José, si lo hace escrito va a tener que venir a Houston a dejármelo. Igual al hermano Nestalí. Así que va a ser una forma para comprando conocer el Tower de Houston, hermana. ¿Ah? ¿Cómo fue? Va a ser una forma para conocer el Tower de Houston. Sí, hombre, no necesita tener pretexto. Usted véngase. Muy bien. Quiero que me lo hagan detallado, día por día, qué fue lo que sucedió. Use su imaginación, use su talento ahí de escuela bíblica, ¿verdad? Quiero que me detalle cada día cuáles son los aspectos que más sobresalen de la creación, ¿verdad? Los 7 días. Así que esa va a ser su tarea y la va a presentar. Ahorita le digo cuándo vamos a tener nuestro primer examen. Tentativamente sería el 22 de agosto. Anote ahí, 22 de agosto. Si eso cambia, no importa. Usted siempre me lo va a dar el 22 de agosto, porque puede ser que el examen sea antes, pero si no, ponga usted ahí 22 de agosto. Es la presentación de esta tarea. ¿Alguna duda acerca de la tarea? Pero vamos a hacer una presentación del capítulo 1 y 2 de Génesis, o todo Génesis. No, quiero de los 7 días de la creación. Por eso sería el capítulo 1 y 2. Sí, pero quiero que se enfoque no en el capítulo 1 y 2, sino en los 7 días de la creación. ¿Qué se hizo el día 1? ¿Qué se hizo el día 2? Hasta el número 7. ¿Qué se hizo? Y que lo haga de una manera visual, o sea, ¿cómo? Cintia. ¿Creativo? Creativo, sí, y que podamos nosotros disfrutarlo, ¿verdad? Pueden ser recortes, pueden ser dibujos, pueden ser fotos, pueden ser a escala, como usted lo quiera presentar. Pregunta. ¿Y eso lo vamos a presentar aquí? ¿Lo vamos a presentar aquí en la clase o cómo? No,
eso me lo tiene que enviar a mi correo. Ya lo voy a compartir. Ustedes ya lo tienen, solo hermana Cintia. Creo que no lo tiene, pero en este momento se los voy a compartir. Para envío de tarea. Me lo van a enviar a mi correo. Si usted lo hace en un libro y lo hace escrito, pues me lo va y me lo presenta ya cuando me vea ahí en la iglesia, ¿no? Ese día. De lo contrario, ese día me lo tiene que hacer llegar al correo electrónico. Hágalo de manera digital, hombre, si hay tantos recursos. Le va a salir mejor, ¿verdad? Pero si lo quiere, vaya, mire, si lo quiere hacer a escala, también lo puede hacer y presentarlo en su iglesia y yo me encargo de hablar con su pastor, ya sea con el pastor Heriberto o con el pastor Juan. Así que usted decide, con su pastor o conmigo, ¿verdad? Igual yo lo voy a ver de todas maneras, pero les voy a dar la opción para que si acaso lo quieren hacer así. Vamos a ver. Para estar segura, hermana, esto o sea Dígame. que sería del capítulo 1 al capítulo 2, 3, ¿verdad? Donde dice, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó porque en el reposo toda la obra que había hecho en la Y creación. reposó de toda En la él obra que había hecho en reposó. la creación. ¿Mm? Hasta ahí, ¿verdad? Sí, Okay. hasta ahí. Y pueden tomar como ayuda, como les acabo de decir, el capítulo 2 completo, porque es como, eso le va a ayudar a traer más elementos a la tarea. Entonces, como decía el hermano Dimas, 1 y 2, ahí está todo lo que es la creación. 1 y 2. Ahí les mandé mi correo en el caso que lo quieran hacer digital, pero si lo quieren hacer en físico, también es bienvenido, porque en estas dos materias vamos a estar tratando de trabajar lo físico, lo a escala, porque es una manera muy bonita de aprender también. ¿Amén? Bueno, entonces, tienen la tarea en todo el semestre, bueno, por ahora en toda la unidad 1, de leer en la primera, para la siguiente clase, vamos a estar, ¿qué fecha vamos a estar? Permítame. 25 de julio, me va a traer usted leído Génesis del 1 al 12. ¿Cómo voy a saber yo? Le voy a hacer preguntas para saber si lo ha leído. Amén. Y tómelo como un devocional, como le decía, va a ir leyendo. Perdón, me quedé en eso, hermana. Ajá. ¿Qué quiere, para cuándo quiere que leamos el capítulo 1 y 2? 12, no, del 1 al 12, Sí. del 1 al 12, Okay. la otra clase, que es el 25. Para cuando tengamos el examen, que es el 22 de agosto, me van a presentar la tarea de la creación de los 7 días que Dios se llevó, bueno, 6 días y el séptimo descansó. No, es que escuché que dijo del 1 al 2, pero es el 1 al 12 y eso ya no No, sé. no, del 1 al 2, la creación, que ahí se pueden basar, porque ahí está lo que es la creación del mundo No y sé de si todo. ya. Pues sí, ¿verdad? Ok, Sí. muy bien. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver, miren, estas nuevas interpretaciones, porque antes solamente conocíamos la creacionista y la evolucionista. Pero ahora nosotros podemos ver otro tipo de creación, de interpretaciones. Vamos a ver, hermana Cintia, léame la número 1, por favor. Ok. La ciencia primitiva afirma que existe una contradicción genuina entre la Biblia y la ciencia. Afirman que el relato de Génesis es primitivo y errado cuando trata de describir los orígenes. Desafortunadamente, algunos teológicos como Warfield han tratado de traer armonía entre la ciencia y la Biblia. Warfield trató de muchas de estas ideas erradas
trató que muchas de estas ideas cerradas permearan un poco en la teología. Él daba por sentado que existiera la ciencia primitiva en la iglesia. En la Biblia. La ciencia primitiva en la Biblia. Perdón, Muy bien. en la Biblia. Sabe que esto también habla de muchos años, y esto también habla de muchas especies desaparecidas, ¿verdad? De que se mencionaban antes y ya no. Por ejemplo, los dinosaurios. Especies que dicen que existieron porque están los fósiles, pero que ya desaparecieron. Entonces, esta es una contradicción entre la Biblia y la ciencia. Muy bien. Ahora, el número 2, hermano Dimas, ¿me lo puede leer el punto número 2, por favor? Que es el punto de vista mitológico. El punto de vista mitológico, muchos teólogos han comparado el reencuentro de Génesis con relatos mitológicos del Oriente, samaritanos, babilonios y egipcios. Estos afirman que Moisés tomó estos recuentos y los introdujo a sus escritos modificados al monoteísmo. Amén. Gracias. Y recordemos que Dios se propuso, en este caso, cuando hablamos de este recuento con relatos mitológicos, sabemos que con Moisés el Señor trató de hacer algo bien contundente, que era erradicar del todo la idolatría, o lo que también conocemos como el politeísmo. ¿Por qué? Porque Moisés se enfoca, o el Señor se enfoca con Moisés en hacerlo monoteísta, o sea, de un solo Dios, monoteísta, y empieza a tratarlo con lo que son las 10 plagas, ¿verdad? ¿Qué quiso el Señor demostrar al pueblo egipcio y al pueblo de Israel? En ese caso todavía pues se llamaban hebreos, ¿verdad? ¿Qué es lo que él trató de enseñarles? Les enseñó de que no estaba de acuerdo él con que adoraran muchos dioses, que quería él un pueblo que fuera monoteísta. Entonces quería erradicar del todo el politeísmo. En este punto de vista mitológico lo podemos ver. Recordemos que los egipcios, en este caso hasta el río, todos los animales que usted vio que destruyeron, las ranas, ¿cómo se llaman estos? Los langostas, todo representaba para ellos un dios. Ahora, el punto de vista día era, esta interpretación toma que la palabra día en hebreo, yom, y dice que no siempre se refiere a un periodo literal de 24 horas. Génesis usa esta palabra de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son? Muchas veces es usado para referirse al periodo de luz de un día de 24 horas, como nosotros lo conocemos, y otras veces es usado como el periodo completo de la creación, que es lo que habla Génesis 2:4, cuando dice que estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, o sea, lo arma como que fue un solo día. Entonces, otras veces es usado como un periodo completo de la creación. Esta teoría toma entonces este argumento para defender la afirmación de que día se refiere a un periodo de tiempo. El punto de vista catastrófico, hermana Sandra, la brecha, léamelo por favor. Amén. El punto de vista catastrófico, esta teoría propone que existe un espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Afirman que Génesis 1:1 se refiere a la creación original, la cual fue destruida por un juicio catastrófico. Por esta razón, el verso 2 afirma que la tierra estaba desordenada y vacía.
Otro argumento que se usa es tomado del verso 28, el cual es traducido por traducción King James como repueblen la tierra. Este periodo sería de millones de años. Amén. Amén. Muy bien, es lo que les estaba diciendo al principio, ¿verdad? De las teorías que hay de estos dos versículos, Génesis 1:1 y 1:2. Dicen que hay un gran abismo entre esos dos versículos, ¿verdad? Que tienen que ver con la expulsión de Satanás a la tierra. El punto de vista de días de revelación, hermano Nefta, ¿me lo puede leer, por favor? El 5 ya funciona su micrófono o todavía no. No. Perdón, hermana. Voy a hablar por el otro porque no sé qué es lo que tiene el micrófono en la computadora. Ok. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Dice, el punto de vista de días de revelación esta insiste que los 6 días deben ser interpretados como 6 días literales. Sin embargo, estos días no tienen referencia al tiempo que le tomó a Dios crear la tierra, sino al tiempo que le tomó a Dios revelarle a Moisés crear la tierra. Ok, miren esto. Gracias, hermano. Dice que estos días de revelación deben ser interpretados como 6 días literales. Sin embargo, dice que no tienen referencia del tiempo que le tomó a Dios crear la tierra, ¿verdad? Sino que el tiempo que Dios le reveló a Moisés crear la tierra. O sea, ¿será que para hacerlo más simple y para que nuestra mente finita lo entendiera, el Señor le dice a Moisés, mira, pon que el primer día se hizo tal cosa, que el segundo día se hizo lo otro? Pero no es, todavía es una teoría, ¿verdad? No sabemos si realmente fue de manera literal o si fue un periodo de tiempo al cual el Señor en este momento el Espíritu Santo le dice a Moisés que escriba el primer día, el segundo día y el tercer día. Nosotros creemos, o en este caso la postura que yo tomo es que fue literal, de 6 días. Pues tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que todo lo puede. Pero pues está bien estudiar todas las posturas. El punto de vista de marco literario dice que surge en la segunda mitad del siglo XX en grupos evangélicos. Y esta ve los 6 días como un medio literario para proveer una verdad teológica y no hechos científicos. El punto de vista geografía limitada, este punto de vista es más reciente. Esta separa Génesis 1:1 del resto del capítulo. Génesis 1:1 se refiere a la creación original de todo el universo. Y los versículos 2 en adelante hablan de la creación del Edén y del hombre. Esta vez los 6 días como días literales, ¿verdad? Entonces es importante recordar que no es siempre malo que la ciencia nos ayude a mejorar nuestras interpretaciones de la Biblia. Nicolás Copérnico, él rechazó que la Tierra era el centro del universo en relación al Sol. Martín Lutero estaba en contra de esta idea. Él afirmaba que la Tierra era el centro del universo usando como prueba la detención del Sol en el libro de Josué, pero estaba ignorando que el escritor no estaba usando el lenguaje científico, sino descriptivo. Entonces, de la misma manera, muchas teorías científicas modernas contradicen la Biblia. La enseñanza de la evolución es totalmente contraria al relato bíblico, que es la primera que estábamos hablando, ¿verdad? Y no de las especies y de la evolución de la materia. No hay razón alguna para cambiar el punto de vista tradicional sobre la creación. Muy bien, vamos en estos minutos que nos hace falta y les voy a entregar aquí, hay 5 relatos. Vamos a ver. Hermana Cintia, usted me va a ver, me va a leer y me va a sacar los puntos importantes de
el número 1, que es el punto de vista tradicional de 6 días literal de 24 horas. ¿Cuál es el punto número 1? ¿De qué se trata? Entonces, léalo y haga anotaciones. Ahí tiene usted su folleto. Ya les voy a dar el tiempo para que me lo expliquen. Número 2, hermana Sandra Hernández. Número 2, la evidencia bíblica. Hermano Dimas, la número 3, que es la actividad creativa de Dios. Y número... ¿Dónde está en el libro, hermana? Porque yo no tengo el folleto. Oh, pero bueno, se lo mandé digital. No sé si lo puede ver en el teléfono. Ahí lo tiene en el WhatsApp. Estaría en la página 10 del folleto. Hermano José, quiero que me vea las 3 razones de por qué este punto de vista... No, perdón, pero ese es del hermano Dima. El número 4, el relato que encontramos en Génesis. Y Neftalí, el número 5, que son las afirmaciones de la ciencia moderna. Léalo, saque anotaciones de lo más importante que usted ve ahí que pueda ser relevante en cuanto a cada una de estas defensas de por qué nosotros decimos que son 6 días literales de 24 horas. Que como les decía yo, es la postura que yo también comparto, ¿verdad? Debido a esto que nos han enseñado. ¿Lo tienen ahí? ¿Ya encontraron el folleto? Sí, amén. Bueno, démosle ahí, les voy a dar unos 5 minutitos para que puedan leerlo y anotar y ya luego venimos y exponemos. Son las 8:40. Cosas que nada que ver, se dan cuenta que Jesucristo se pone. Amén. Hermana, el que tengo, el folleto que tengo es del Pentateuco. Ahí se los envié todos, hermano Dimas. Están todos los de las 4 materias en el WhatsApp, su WhatsApp. Se lo voy a reenviar. Ahí los tienen todos. Después del horario está el nuevo folleto de doctrinas. No, porque la fotografía, los links que me aparecen siempre me lleva a Amazon para los libros. No, esos son en Word. Eso en Word. Ahí Ok. va, ahí están. Ahí se lo Ok. acabo de enviar. Sí, Tienen ahorita lo que... acabo de... Ujú. Hermana, lo que me corresponde está en la 10, ¿verdad? Está en la 11, en la página 11. El número 5. Este.
La que me dijo a mí era está en la página 10, en el punto que era. El número 3, hermano. Lo que es la actividad creativa de Dios. ¿Listos, hermanos? Un minuto más. ¿Lista, hermana Sandra? Ok, dele. Amén. Lo leo, ¿verdad? El número 2. Sí. Lo leo. Empecemos. Ajá. Según la No, evidencia, dígame que lo la que, conclusión. sí, en resumen, ¿qué es la evidencia bíblica? Según la evidencia bíblica, ¿cómo podemos decir nosotros que es una defensa? Para que usted me convenza a mí de que fueron 6 días literales de 24 horas. Bueno, ¿Qué lo es que lo que entendí usted cree? porque dice aquí que al examinar el contexto de Génesis 1, encontramos una frase recurrente que nos ayuda a entender lo que Moisés estaba afirmando. Y la palabra es, en Génesis. No lo sé. En Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Eso se repite muchas veces en este versículo, donde también en el Génesis 1:8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. O sea, en un día fue la mañana y la tarde, dice que hizo la expansión de los cielos. Y también en el 1:13 dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero.
O sea, un día, mañana y tarde, Mañana las y dos cosas tarde. a la vez, ¿verdad? Por eso Moisés también utiliza en Éxodo 16:22. Ujú. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y en Levítico 12:3, y al octavo día se circuncidará al niño. Por eso se especifica día, porque si fueran tiempos largos dirían pasó mucho tiempo o fue un largo tiempo, o en los tiempos de una persona y Ujú. referirse a otra persona en otro tiempo. Y Digamos, más, en el tiempo de Abraham es un tiempo, y después el tiempo de Moisés, esos son tiempos largos, ¿verdad? Ahí se puede explicar. Y la Biblia especifica bien, muy bien cuando es un día entero, porque especifica que fue hecho de la mañana y la tarde. amén. Amén. Y cuando, bueno, tengamos la oportunidad de estudiar el griego y el hebreo, nos vamos a dar cuenta de los términos yom que son utilizados en cada uno de estos versículos que la hermana Sandra ha leído. Por eso es que creemos que son días de 24 horas, ¿verdad? Yom Porque es significa el día, mismo. ¿verdad? Yom significa Ok. día, correcto. Ujú. Mire, pues dice que fueron periodos de 6 yoms consecutivos, que quiere decir 6 días de 24 horas con, como dijo hermana Sandra, con sus tardes y sus mañanas, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana Sandra. Hermana Vane tiene el número 1. Bueno, voy a tratar de desempolvar el cerebro, hermana, porque Vaya, pues. no está tan desempolvado. Bueno, dice la defensa bíblica del punto de vista tradicional. ¿Por qué se considera que los primeros capítulos del Génesis son historia real? ¿Y por qué con esto se elimina lo que es el punto mitológico y el del marco literario? Y es que vemos que en los primeros capítulos de del Génesis se encuentra lo que es la creación, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y hasta este momento nadie ha podido refutar que alguien más Lo creó hizo. o que alguien más pudo haber resuelto todo el caos que había en la tierra, bueno, en el En la universo. tierra. Y cómo es que, de dónde nacen los animales, de dónde vienen las plantas, nadie ha podido refutar eso. Entonces, pues solo tenemos lo que es la Biblia, y aunque ellos quieran decir que un ser supremo, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Porque consideran que es alguien con un poder sobrenatural el que lo hizo. Lo único que no quieren aceptar que es Dios, ¿verdad? Ujú. Aparte de eso, vemos que en los primeros capítulos también se muestran muchas de las experiencias humanas, como es la familia, como es la desobediencia, ¿verdad? Porque pues Sí. cuando en el huerto, cuando el hombre desobedeció lo que Dios le ordenó, también vemos lo que es la mentira por parte El de engaño. Satanás, el Sí. engaño, la astucia con la que el enemigo trabaja en las vidas pues, del ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso incluso hasta Génesis ha sido considerado, dice ahí mismo, por Jesús, y fue considerado por los discípulos como un libro histórico, y pues nadie ha podido refutar cómo fue que se dio la creación, aunque quieran decir que el Big Bang, que todo esto, pero Sí. no pueden explicar cómo es que surgió el hombre, cómo es que surgió las plantas, los animales y todo lo demás, Y el ¿verdad? universo. El universo, exactamente, y pues solo el hecho de que el mar no tiene una barrera, ¿me entiende? Y que la Sí. tierra es tanto por ciento de agua, entonces el hombre no ha podido refutar eso, así es que sigue siendo como tomada, o eso refuta lo que es el punto mitológico y el literario, ¿verdad? Amén. Menos mal que tiene atrofiado el cerebro. Y si no,
Y si Está no, bien. imagínense. Imagínense. Vamos a ver, hermano Dimas, número 3. ¿Qué nos puede resumir ahí de esto? Pues nos dice en el número 3, ¿no? La actividad creativa de Dios descrita en Génesis 1 no es diferente de su actividad creativa de los versos 22 al 31. Muchos quieren hacer esa comparación, ¿no? Pero sería imposible. O sea, Dios no dijo, ok, voy a crear esto y luego se esperó un montón de tiempo. Sí, Aunque muchos dicen, no, pues un día para Dios son 1000 años, o 1000 años para Dios es un día. Entonces sí, muchos quieren verlo de que si lo vemos en ese tiempo, si pudo Dios tomarse 6000 años para crear la creación. Pero en correcto. la voz de Dios todo se crea en un momento. O sea, Él Sí, dijo, hace esto, y Él lo hace. Entonces, eso es lo que podemos ver. Bueno, lo que yo puedo ver en estos versículos, que cuando hacemos ese tipo de comparaciones, podemos decir, no, pues Dios hizo esto, y hay personas que lo afirman, ¿no? Hay personas que sí, afirman ciertas cosas y dicen, no, es que Dios, es que así fue, y te dan como por sentado, y lo que pasa en la Biblia es que no podemos hacer eh, es, eh, esas acertaciones así. Tenemos que tomar la palabra de Dios como nos la da y aceptarla en nuestros corazones y nada más. Pero ujú, nuestra opinión después de eso sale sobrando. sí. Eso es lo que yo puedo encontrar aquí. Ok, gracias, hermano. Muy bien. Y mire que acá, pues, siempre sigue insistiendo en la diferencia entre el Génesis 1.1 y el 1.2, ¿verdad? Y de estos aparecen varias posturas, como la postura de la brecha, la del Big Bang y otras más que vamos a estudiarlas en la próxima clase. Vamos a ver, hermano, ¿qué se me hizo? La número 4, hermano José. Amén. Así como lo dice el folleto de que se podría decir que es una ciencia sobrenatural. Lo que Sí. alcancé a investigar así en cuestión de minutos puede que se le categoriza como una ciencia sobrenatural debido a que no lleva el procedimiento de un estudio científico, que empieza por el observar y básicamente no hay testigos de eso. Eso fue Ujú. una revelación divina que se le Amén. hizo a Moisés. Correcto. Y buscando entre una cosa y otra, me parece de que incluso existe un programa que se llama Ciencia Sobrenatural, que fue emitido en 1999 y en 1992, el Ujú. cual incluso tiene un capítulo sobre los milagros que hizo Jesús. Entonces, Ajá. si eso se dio públicamente, hablando también sobre otras mitos y curiosidades que ellos tenían, es porque algo que es palpable. A pesar de eso, la ciencia ha intentado darle una explicación contundente, probar algo que intentaron buscar respuesta, intentaron darle una respuesta a algo divino, lo cual hasta el día de hoy no se ha encontrado. Entonces nosotros podemos decir de que eso fue una revelación divina entre un trato entre Moisés y Dios. Amén. 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 Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, como dijo el hermano, la ciencia no nos puede decir nada sobre los orígenes del mundo y la vida, ¿verdad? Nadie estuvo ahí, pero debemos de creer en la revelación divina dada de Dios por medio del Espíritu Santo a Moisés. Y número 5, hermano Nefta, vamos a ver cuáles son esas afirmaciones de la ciencia moderna sobre la Amén. edad. Dice de que la ciencia moderna actualmente dice quiere como contrarrestar de que la Tierra o en este caso el ser humano no fue creado y mucho menos en los 6 días, que en este caso pues como lo dice la Biblia y específicamente en Génesis, pues que fue creado, Adán fue creado al 6.º día. Y de ahí pues que sacó que pues de la
los días que vino Eva, luego que los hijos de Caín, Abel y todo lo demás, Ujú. pero la ciencia quiere como que, por decirlo así, darnos a creer que no fue creada en ese tiempo, en este caso que sería de en los 6 días. Los 6 días. Amén. Y mire, aquí hay un dato interesante que dice que hay muchas personas que dicen, ¿y cómo creó Adán? ¿De feto o de niño o un adolescente o era joven o ya era viejo o cómo? Pues no lo sabemos. La Biblia lo que dice es a los cuántos años murió, ¿verdad? Entonces, también no sabemos cuántos días pasaron entre que el Señor comienza a demandarle una actividad a Adán. A los cuantos, por ejemplo, nosotros aquí adquirimos la mayoría de edad a los 21 años. Entonces, ¿será que el Señor se esperó 21 años después de la creación para decirle a Adán, vaya papito, ya le toca ir a trabajar y venga a ponerse las pilas y venga a ordenarme el huerto, ¿verdad? Sabemos que no pudo ser así porque recuerden que el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice el himno, ¿verdad? Entonces, eso pasó a ser parte en ese caso ya las actividades extras que el Señor demanda, que lo vamos a ver en las consecuencias de la caída, ¿verdad? De la caída del hombre. El por qué es que Adán comienza a hacer todo esto. Bueno, muy bien. Llegamos entonces hasta la página 11. Vamos a quedarnos acá en las aplicaciones y para la siguiente clase recuerden traer leído Génesis del 1 al 12, ¿verdad? Para poder arrancar con lo que es la creación de la humanidad en nuestra siguiente clase. Muchas gracias por haber venido. Lea su folleto, lea su libro, lea el libro. Hoy va a tener mucho que leer. En el libro puede leer usted estamos en la página 131 y puede leer, mire, hasta la página 135. 1, 2, 3 paginitas, 2 paginitas y media. De la 131 a la 135 para que le quede un poco más de gusto de lo que fue el relato bíblico y ya anticipando lo que fue la caída del hombre para la próxima clase de la otra semana. Amén. Bueno, espero que hayamos aprendido algo en esta noche. Vamos a despedirnos en palabras de oración. Hermano José, llévanos en oración, por favor. Amén. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, que vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, gracias por otra oportunidad más, Señor, un ciclo más de teología. Tú sabes cuál es el propósito en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cumplirnos, ayúdanos a permanecer fieles y firmes en tu palabra. Ayúdanos a caminar derecho, Señor, sin caer en tentación. Ayúdanos a perseverar, Señor, porque nuestra carne a veces no nos quiere hacer caer, Señor. Danos fuerza como las águilas, Señor, para seguir adelante en este camino, para llegar a esos corazones que están necesitados de tu palabra, esos corazones que necesitan de ti para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Vamos a esperar unos minutitos y a las 9:15 entran en la siguiente clase con este mismo link. Van a entrar en la clase del pastor Montán. ¿Ok? Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Gracias. Bye. Saludos. Bendiciones.